Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ni Hao Chile. En esta oportunidad te traemos un tema muy importante, lleno de tradición, cultura y mucho orgullo deportivo. Se trata de la práctica milenaria del Wushu. Y para esto vamos a conversar con Juan Sandoval, que es profesor y también parte de la Federación Chilena de Wushu. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Qué bueno, me alegro de tenerte acá. Oye, la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el Wushu y el Kung Fu? Hoy es una pregunta que me hacen regularmente porque se generan siempre confusiones con estos dos conceptos. A grandes rasgos, Kung Fu significa habilidad y destreza. Y esto yo lo puedo adquirir con el tiempo en cualquier área en la que yo me desarrolle. Y por lo mismo, no tiene que ver directamente con el arte marcial. Pero se ocupó mucho para justamente hacer notar las habilidades y capacidades de un artista marcial cuando él mostraba o practicaba este estilo deportivo. Entonces, frente a esto, quedó arraigado como el concepto o el término para hablar de las artes marciales chinas. Kung Fu. Pero el nombre real o que abarca todos los estilos marciales chinos es Wushu, que significa literalmente arte marcial. Entonces cuando uno con el tiempo aprende esto, claro, hace la diferencia entre Wushu y Kung Fu. Entonces yo puedo decir que un artista marcial de Wushu sí tiene buen Kung Fu para la práctica de su arte marcial. Pero así también me puedo referir con este concepto a un futbolista, basquetbolista, una persona que trabaja en un área administrativa, que tiene buen Kung Fu para lo que está haciendo. Entonces ahí está la diferencia de estos dos conceptos, Wushu y Kung Fu. Entonces Bruce Lee y Jackie Chan practicaban Wushu y no Kung Fu. Exactamente, y ellos lo desarrollaron a un nivel muy alto. Si uno ve las películas de Jackie Chan, por ejemplo, yo que las veía antes de ir a entrenar o un fin de semana en la casa, quedaba muy motivado por su calidad de Kung Fu en lo que ellos hacían. Claro, sí. Oye, ¿y cuáles son las modalidades del Wushu? El Wushu tiene modalidades de competencia que van desde el Taolu, que son las rutinas, el Sanda, que es la modalidad de combate del Wushu, están los estilos internos, dentro de los estilos internos está el Tai Chi, están algunos estilos de imitación también, peleas tramadas, que es como una pelea que se hace entre 2 o 3 participantes, en donde simulan un combate, que puede ser con armas, manos vacías, etc. Está el Tai Chi también, que está el Tai Chi que se practica a nivel como medicinal, por decirlo así, que tiene que ver con el cuidado de la salud, y está el Tai Chi competitivo, que tiene otras características también. Pero es curioso porque creo que la mayoría abarcan un performance, como del arte, haciendo honor al arte marcial. Claro. Ahora, ¿qué tan útil podría eventualmente ser en términos de defensa personal? ¿Es algo que realmente se aplica o el origen de esto es más cauto? Ya, qué buena pregunta. Aquí la experiencia un poco y el conocimiento desde el estudio me hace hacer diferencias. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos, lo que yo hago, que es el Taolu, tiene componentes marciales. Si tú ves una rutina de Taolu, tú ves que hay movimientos que son de defensas y ataques, que pueden ser de puño, pateos o incluso con el uso del arma, pero que se combina con un lado más artístico, que es justamente para darle la espectacularidad a esto. Entonces, no todo lo que nosotros vemos en los Taolu sirve para la defensa personal. No todo lo que se enseña en las academias de artes marciales son para la defensa personal. Es más, como lo dije, desde mi experiencia, creo que uno no podría compartir o vender las clases de artes marciales como un método eficiente de defensa personal. Porque si yo lo quiero utilizar realmente para la defensa personal, tengo que practicarlo permanentemente para que realmente yo pueda incorporar los movimientos que estoy practicando, que son esquematizados. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo quiero enseñar a una persona que se defienda, uno parte con esquematizar el movimiento. Golpeo con la mano derecha, bloqueo con la mano izquierda. Eso en la realidad no pasa. Entonces yo puedo decir que si yo practico para la defensa, tengo que ser sistemático, constante y crear escenarios en el que realmente las situaciones y estas como estímulos que yo veo cuando me atacan, realmente yo los pueda desarrollar. Y eso no se logra con trabajo esquematizado, con movimientos preestablecidos que me permitan a mí realmente ocuparlos para una pelea real o defenderme. Yo siempre digo, si tú te quieres defender de una situación compleja, mejor evalúa las posibilidades de huir.
por dónde puedo correr, por dónde puedo zafarme de la situación. Pero sería muy irresponsable de mi parte como entrenador o profesor decirle a un estudiante que lo que le estoy enseñando realmente va a servir para una situación compleja. Es distinto para las personas que practican, compiten y permanentemente están desarrollando la otra modalidad que es el sandá. Quizás ahí la posibilidad de defenderse es mayor. Y ahí sí yo creo que podrían eventualmente ocuparlo para una situación de riesgo, pero no para una situación de riesgo en la que yo pueda enfrentarme a la situación sin tener la opción de arrancar. Yo creo que huir es la mejor forma de defensa. Y eso es algo que me imagino que lo enseñan o lo dejan claro desde el momento uno. Bueno, yo no me puedo hacer responsable de todos los profesores, Claro. pero sí desde mi experiencia. Yo nunca, cuando yo, por ejemplo, los papás sobre todo, o las personas adultas me preguntan sobre esto, les respondo lo que te acabo de comentar. Claro. Yo les enseño un método o un sistema marcial que es competitivo, que tiene componentes marciales, sí, pero tiene esta otra parte que es artística también. Entonces yo no les enseño a defenderse a los niños. Ocupo estrategias para que ellos aprendan cuándo es un bloqueo, cuándo es un puño, cuándo es una patada, pero lo hago desde el punto de vista o basándome solamente en que después yo lo voy a llevar a lo deportivo. Entonces no baso mi entrenamiento permanente en enseñarles a golpear para defenderse o a defender para defenderse. Sí les estoy enseñando para qué es cada movimiento, para que en el momento del taolú y la competencia sepan expresar realmente cuándo es un bloqueo o un puño. Ahí Oye, sí. Juan, y cuéntanos un poco de ti. Tú eres profesor de Wushu y también eres director en la Academia de Wushu Jinlang. Pregunta, ¿desde qué edad reciben a personas? ¿Cuáles son las edades idóneas para entrenar estas artes marciales? Bueno, sí, yo soy profesor de educación física, tengo unos postítulos por ahí, y me dediqué justamente a la enseñanza del Wushu, porque fue lo que yo decidí hacer desde que ya me di cuenta que esto era mucho más que un pasatiempo. ¿Hace cuánto tiempo lo practicas? Yo lo practico desde los 12 años y tengo 43, 30 años aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, pero esa es como la cantidad de tiempo que yo llevo practicando y enseñando cerca de 15 años, 16 años enseñando Wushu. Yeah. Y con respecto a la edad para poder ingresar, yo siempre digo, puede ser desde los 5 años, desde los 7 años, solo va a depender de si el niño o la niña pueden seguir indicaciones. Si pueden seguir indicaciones, ellos pueden practicar cualquier modalidad deportiva. Así que frente a eso va a depender solamente de lo que yo les comento. Ya, perfecto. Oye, ¿dónde se ubica la academia? La academia en este momento está en Ñuñoa, en una calle que se llama Contramestre Micalvi. La dirección es 536. Ahí ya llevamos post pandemia, porque antes estábamos en otro lugar dando clase, pero la pandemia a todos yo creo, nos generó como mantenernos en casa durante los 2 años de pandemia, y después de eso, buscando lugares, llegamos a esta sede que es una junta de vecinos. Y de ahí desarrollamos el Wushu del 2022 aproximadamente a la fecha, en ese espacio. Maravilloso. Oye, y cuéntame, horarios, valores. Tenemos 2 horarios. Ya. Uno que es lunes y viernes de 4:30 a 6 de la tarde, Ya. y el día jueves de 5:30 a 7. El valor son 28.000 pesos mensuales, eso es lo que pagan por asistir a las clases de la academia. Y estos 2 horarios tienen que ver con que en los 2 primeros días, lunes y miércoles, yo hago un plan común que es para los 2 niveles, intermedio, básico y avanzado, o para estos 3 niveles. Y el día jueves yo entreno solamente con el equipo avanzado, Ya. con otras características de desarrollo físico y de habilidades. Y esos 3 días de la semana yo los voy combinando para que podamos avanzar de manera casi similar con los 2 grupos. Oye, y cuéntame un poco de tus estudiantes. ¿Qué edades tienen? ¿Son la mayoría niños? ¿Hay adolescentes o también tienes adultos? Por ahora no tengo adultos, son Ya. solamente niños, niñas y adolescentes. Ya. El mayor tiene 14 años y hoy en día el menor tiene 8 años. Y en ese grupo etario y en ese rango etario yo doy las clases. Ahora, el grupo siempre es desafiante. Siempre preparar a personas, niños, adolescentes, adultos, lo que sea, siempre es desafiante. Y ellos como adolescentes, como niños, siempre están buscando mejorar, siempre están buscando una destreza más.
desafiar sus capacidades. Y eso me motiva y me llena a mí a querer siempre buscar las formas más apropiadas para ellos, para que justamente vayan logrando lo que ellos buscan. Sí, pues me imagino. Pues. Claro. Pero bueno, siguiendo un poco la línea de los rangos etarios, tampoco hay una edad límite para practicarlo, ¿no es cierto? No, para el taolú por lo menos no. Ya. Ahora, el único tope, que podemos llamarlo así quizás, para seguir la práctica del taolú competitivo, es justamente que uno pueda desarrollar las capacidades, o sea, las destrezas que nos solicitan desde el reglamento y desde lo que el wushu es. Si yo veo que no puedo seguir ese ritmo de entrenamiento y competencia, también uno tiene que hacer una autoevaluación, un autoanálisis y dar un paso al costado. Y no un paso atrás, no retirarse, porque también hay otras modalidades de competencia. Está el tradicional, está los estilos internos. Pero en ese sentido y en esta modalidad no hay un límite de edad como fijo. No así en el sandá, que es la modalidad de pelea. Ahí sí hay un límite de edad. Y es porque básicamente ellos, su competencia, su entrenamiento es golpear y recibir golpes. Entonces es distinto. Oye, y cuéntame un poco de la comunidad chilena del wushu. Yo sé que tú tienes conocimiento respecto a ciertos personajes que han tomado relevancia dentro de este escenario en el último tiempo. ¿Cómo se vive el wushu en Chile y cuáles son como las expectativas frente a los siguientes panoramas deportivos que hay? Bueno, yo soy parte de una federación. Hace muchos años, del 2003, cuando se constituyó la Federación Chilena de Wushu, de esa época yo sigo activo en las actividades de la federación. Ya. Y este grupo ha ido creciendo. Nosotros nos constituimos como club deportivo. Para ser parte de una federación, nosotros tenemos que constituirnos como club deportivo, bajo los estatutos del IND, o del Instituto Nacional de Deporte. Y esto nos permite a nosotros ser parte de la federación, que también tiene estatutos y formas de trabajo administrativo. Y a la fecha se han ido sumando muchos clubes deportivos a la federación, justamente porque han visto este desarrollo importante que ha tenido la federación, no solamente a nivel nacional, que ha ordenado, ha dado los lineamientos de trabajo para que justamente nosotros logremos un desarrollo superior y mayor en términos deportivos y administrativos, no solamente como federación, sino que como club deportivo. Considerando que hace muchos años atrás, cuando existía DGDER, y así cuando fue cambiando de nombre hasta lo que hoy día conocemos como el IND, los clubes deportivos se constituían se constituían y después funcionaban de forma irregular. Irregular digo porque solamente quedaba el nombre del club y después ya cada persona hacía lo que estimaba mejor y a veces no era muy ordenado en lo administrativo. Hoy en día no. Hoy día cada club busca justamente mantener este orden administrativo porque de nosotros también depende un poco de que la federación también tenga la vigencia, la participación y el mantenerse también en estas instancias internacionales administrativas que también se les solicitan. Por lo mismo, eso ha significado que muchas personas hayan visto este trabajo serio que hace la federación y se hayan querido incluir o buscar cómo hacerse socios de la federación. Entonces ha crecido mucho a nivel administrativo, de clubes, de personas de trabajo, a nivel deportivo también ha crecido mucho a nivel nacional en términos de taolú, de sandá. Eso principalmente. Ya, perfecto. Y bueno, me imagino que también así para ciertas competencias la selección es mucho más democrática y todos pueden participar de una forma mucho más orgánica. Exactamente, todos pueden participar del periodo selectivo. Obviamente para ser parte de la selección a nosotros se nos pide un requisito mínimo, puntaje mínimo, destrezas mínimas. ¿Me podrías explicar un poco eso? Como ¿qué es lo mínimo? Ya, perfecto. Sí. Por ejemplo, en el taolú, que es lo que yo desarrollo, hay como 3 destrezas importantes o grados de dificultad importantes, que son los giros, ¿cierto? Uno hace un pateo y hace un giro. El mínimo es un 360. Un pateo, un giro en 360. Aquí estoy hablando de una destreza porque dentro del taolú hay otras destrezas más que se desarrollan. Pero en un salto puntual, un giro, un salto, un pateo y un giro en 360. Después la siguiente complejidad son un giro en 540 y un giro en 720. Eso es como lo que sale en reglamento. Hay giros en 900 grados, que eso ya estamos hablando de un desarrollo de habilidad y capacidad mayor. Jackie Chan. Podría ser Jackie Chan o los mismos deportistas que nosotros vemos hoy en día en los campeonatos mundiales, en los Juegos Asiáticos,
los nacionales chinos también, que la destreza ahí, el nivel que ve en esas competencias es muy alta. Entonces ya, si yo puedo desarrollar eso, ya tengo, por ejemplo, una base para poder participar de los nacionales y poder ser parte de la selección. Luego de eso se nos pide un puntaje mínimo. Obviamente, todo lo que yo les menciono con respecto al puntaje y los saltos está indicado en el reglamento. Reglamento que yo puedo descargar de la Federación Internacional, que es la IGUF, o de la Federación Chilena, que está ahí para poder ser descargada, verla y trabajar en base a eso. Si yo logro esto, entro al selectivo. Una vez en el selectivo tengo que ver también los puntajes, porque podemos ser 2 competidores que logramos el puntaje mínimo, pero tengo que ver también para conformar la selección quién es el que tiene el puntaje mayor. Luego de eso hay que ver las bases. Si las bases de un campeonato internacional me permiten tener a 2 o 3 o 4, por dar un número, competidores de un país en la misma modalidad, ya puede ir el primero de cada país, el segundo de cada país, el tercero de cada país en esa modalidad de competencia. Entonces, a eso me refiero yo con lo mínimo que podría tener o lo mínimo que nos puede pedir la federación también para ser parte de un selectivo nacional. ¿Cuántos seleccionados nacional hay actualmente? Basándome en la última competencia internacional, nosotros viajamos 8 competidores. Ya. Eso es como lo que hay hoy en día. Están los seleccionados junior también, que son parte del equipo, porque finalmente en lo personal como que nos los dejó afuera, pero es como un grupo, un universo bien grande. Uh-huh. Los adultos somos 10 en total, 10, 11 aproximadamente los que estamos siempre como en estas instancias selectivas. Uh-huh. De los juniors hay mucho más, y eso es bueno para nosotros, porque hay un recambio. Sí. Entonces, el universo total es como de 10 adultos que estamos siempre en el selectivo compitiendo en los nacionales. Uh-huh. Ese es como el universo total. Esta última instancia fueron los Juegos Bolivarianos, sí. ¿Y qué tal les fue? Vi por ahí que se trajeron 13 medallas. Exactamente, sí. Fue una instancia bastante beneficiosa en términos deportivos, en términos personales. Porque nosotros cuando nos enteramos de esta competencia, o yo en lo personal cuando me enteré de esta competencia, vi la posibilidad de optar a una medalla. Y esto significó justamente una preparación, o seguir con mi preparación física. Yo sigo con mi preparación física y técnica durante todo el año. Tengo la posibilidad de seguir haciendo eso. No sé qué va a pasar este año, pero por lo menos el año pasado tuve la posibilidad de entrenar todo el año, el físico y el técnico. Uh-huh. Y cuando llegó esta opción, extendí mi preparación para este campeonato, visualizando también los otros países que participaban y evaluando que podría eventualmente optar a una medalla. Afortunadamente así fue. Mi participación pudo generar una suma más en el medallero total del team de Wushu y así al Team Chile en el fondo. Claro. Y nuestra participación, por lo menos en el resumen total, general, fue bastante positiva. Todos pudimos optar una medalla, la competencia estuvo muy buena, de muy buen nivel, y eso nos deja aún más contentos, porque nos hace ver que el trabajo que estamos realizando durante todos estos años está dando o ha venido dando frutos, no solamente en esta instancia, sino que en instancias anteriores. Felicitaciones, en verdad, bien ganado. Sí. Muchas gracias. Oye, y bueno, próximamente se viene también un hito muy importante para lo que es el Wushu, que van a ser las próximas Olimpiadas Juveniles en Dakar 2026. Sé que es muy temprano probablemente para adentrarnos en este tema, pero ¿qué se siente para ustedes poder estar en este tipo de instancias y por otro lado también ser visibles a nivel mundial? Es un gran desafío, la verdad, un gran compromiso y responsabilidad por parte de los que podemos formar a los jóvenes deportistas que hoy en día tiene la federación. En ese sentido, claro, nosotros podríamos pensar que son un año más, 2 años, casi 2 años en términos de tiempo, pero en términos deportivos es muy corto el plazo. En 2 años uno tiene que esquematizar, tiene que programar, tiene que planificar la preparación, y lo estoy hablando desde el punto de vista deportivo, porque hay otras personas que lo ven desde el punto administrativo. Tanto así que, por ejemplo, se vienen cursos internacionales para justamente preparar a los entrenadores de los equipos junior, y esto lo está haciendo China, justamente proyectando estos Juegos Mundiales de la Juventud
y que paralelo, o no paralelo, sino que también en esa fecha se va a hacer el Mundial Junior de Wushu. Entonces son 2 instancias deportivas de muy alto nivel. Para eso, cada profesor programa y verá cuál es la mejor manera de avanzar con la preparación de sus estudiantes. Yo en lo personal presenté mi programa a mi academia, a los papás de mi academia. Les presenté el programa hace 2 meses para justamente prepararnos para esa instancia. ¿Qué significa esto? Tomar las fechas en donde están estipulados los campeonatos y desde ahí hacia atrás comenzar a programar y planificar el entrenamiento. Yo comienzo la preparación física de mis estudiantes ahora en enero. Ya hicimos las primeras evaluaciones y me queda a mí enfrentar estos meses que vienen con el equipo, que no es fácil porque muchos de ellos ya comenzaron sus vacaciones y eso significa que ya no van a entrenar, por ejemplo, en enero y febrero. Entonces tengo que ser muy estratégico para justamente las personas o los niños y las familias que están dispuestas a enfrentar este programa de preparación física y técnico para estas instancias deportivas, que se vayan sumando. Y después, comenzando marzo, ya comenzamos con la preparación en términos estratégicos para enfrentar los nacionales que son parte también de los clasificatorios, porque ahí el primer nacional siempre es clasificatorio para el año. Entonces, para llegar de buena manera, considerando que hay 2 meses o 1 mes en el caso de algunos que van a estar en vacaciones, pero de ahí en adelante ya viene toda la preparación para para estas instancias deportivas. ¿Hay una fecha tentativa para los nacionales? Siempre comienzan en abril. El primer nacional es en abril, luego julio, agosto y el último que habitualmente es en noviembre o septiembre. Va a depender. Pregunta, ¿es abierto a todo público? Totalmente abierto a todo público. Pero ¿tú te refieres, por ejemplo, a la participación de los nacionales? ¿O? No, yo digo como público, audiencia, ver Sí, totalmente. Los performances y todo. Cada evento deportivo está organizado por un club deportivo. Y ellos determinan un valor de entrada, que es mínimo, 1.000 pesos o a veces gratuito. Entonces todos pueden ir a ver Wushu. Cuando se hacen los nacionales, todos pueden ir a ver Wushu. No hay límite, no hay... nadie está restringido de poder asistir como público a ver la competencia. Bueno, ya tenemos más o menos una fecha tentativa, o el mes por lo menos, para que vayan a ver y apreciar todas estas técnicas de artes marciales. Pero tú mencionaste antes algo que me quedó dando vuelta, que es respecto a la preparación. Esto es un estilo de vida. Claro, o sea, yo lo transmito así, yo lo veo así. Yo en mis redes sociales, cada persona que me sigue ve, por ejemplo, toda mi preparación durante todo el año. Yo doy tips de entrenamiento relacionados con el arte marcial, con el deporte de combate o con el entrenamiento físico infanto-juvenil. Y les hago ver que cuando uno toma una decisión de seguir, en este caso, un arte marcial o un deporte de combate, que yo hago una diferencia ahí, uno debería tomar la decisión de hacerlo por lo menos por un tiempo determinado que sea extenso, no por unos meses. Estamos acostumbrados a que, sobre todo hoy en día, que todo es más inmediato, que me puedo cansar de algo y hacer un giro y pasar a otra cosa. En el caso de las artes marciales o el entrenamiento físico para las artes marciales, debe ser continuo. Si yo quiero, por ejemplo, que tenga efectos para la salud, debe ser continuo. Si yo quiero que tenga efectos en lo deportivo, tiene que ser continuo, tiene que ser constante. No puede ser un día sí, un día no, un día doy un tips de salud, un día doy un tips de que no me importa la salud, por ejemplo. Claro. No, yo en ese sentido trato de mantener una constante. Y en esa constante trato de motivar personas, trato de hacerles ver que para seguir esto de forma saludable hay que hacer un cambio de hábito. Hay que hacer un cambio de vida también en ese sentido, pero que es paulatino, porque muchas veces creemos que tiene que ser en 180 grados, voy para allá, luego para acá. No, eso no funciona. No nos va a permitir este cambio de hábitos o esta continuidad en las artes marciales si yo lo quiero desarrollar para las dos áreas, salud o deporte. No, tiene que ser paulatino, tiene que ser con pequeñas estrategias que me permitan darle una vuelta a nuestro cerebro que siempre nos está dando como vuelcos. No lo hagáis, no, ¿para qué te levantar temprano? Eso mismo te quería preguntar, ¿hay algún choque o roce cultural? Acá está permitido que me reprendan un poco, pero igual la cultura chilena no tiene nada de kung fu. Bueno, es verdad. O sea, en general, porque hay muchos deportistas muy metódicos, secos por demás, pero estoy hablando como de la población en general. Sí, y eso es porque, mira, ya aquí yo me pongo un poco desde el punto de vista deportivo y desde mi rol de profesor de educación física. Claro.
Crear o aclarar conceptos, por ejemplo, es una labor que a lo mejor los que estamos inmersos en el área de la educación y el deporte deberíamos permanentemente recordar. Tanto así que, por ejemplo, siempre yo, a lo mejor mis colegas me van a decir, ya, está bien, Juan, pero los que están en otras áreas que se dedican al deporte me van a decir, Juan, son temas de conceptos, sí, no, sí, no. Pero, por ejemplo, nosotros hablamos de actividad física para referirnos incluso al deporte. Y actividad física es todo lo que tú puedas hacer una vez que te levantas, por ejemplo, que te saca de tu estado de reposo. Entonces, lavar la loza es una actividad física. Barrer la calle es una actividad física. Salir a caminar es una actividad física. Pero cuando yo lo hago de forma sistemática relacionado con el ejercicio físico, ya pasa a otro concepto, que es el ejercicio físico. Uh-huh. Eso ya tiene que ver un poco con algo sistemático. Y después viene el deporte. Entonces, actividad física no es que esté lejano, pero no es el concepto para referirse al deporte como tal. Si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, claro que tenemos poca cultura deportiva. Claro que entendemos las cosas de lo que nosotros creemos que está bien y a veces chocamos, sí, ahí chocamos con los que nos dedicamos al deporte. Los años de experiencia me hacen tomar una postura. Cuando yo explico esto y alguien sigue diciendo, no, yo voy a seguir diciendo actividad física, no entro en discusión. Yo lo tengo claro. Y lo transmito, por ejemplo, como siempre digo, hoy en día yo me aboco a mi equipo, a los niños de la academia, a las niñas de la academia, a los padres de la academia, y ahí voy culturizando, voy compartiendo información, voy transmitiendo lo que yo te comento, para que justamente ellos sí tengan este concepto por lo menos desarrollado y más claro. Uh-huh. Pero sí es complejo. Sí, igual de todo, hasta este momento siento que hemos ligado todo esto en términos extremadamente deportivos y está bien, pero... perfecto, porque lo es. Pero, ¿tú qué rescatas del origen? Es decir, de China en todo esto. ¿Qué has aplicado tú en tu vida? ¿Qué has conocido? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te haya servido justamente para tus prácticas de Wushu? Yo creo que la perseverancia, ser constante. Cuando yo comencé las artes marciales a los 12 años, yo lo hice como un hobby. Yo lo hice porque quería desarrollar otras cosas. Querías pelear, no mentira. ¿Sabes qué? Yo creo que por ahí partió todo. ¿En serio? Sí, no lo digo habitualmente porque los niños me van a mirar, los papás me van a decir, ¿pero cómo, profe? Bueno, sí, porque crecí en un entorno complejo, crecí en un entorno distinto. Entonces, la forma de validarte era siendo, en ese tiempo, físicamente superior al resto. Entonces, no tenía las herramientas. La ley del más fuerte. La ley del más fuerte, justamente. Sí. Entonces, como mi entorno tenía esa característica, busqué una manera. Y me llevó a las artes marciales. Y en ese sentido fue desarrollando otras cosas. Yo me fui dando cuenta con los años, no inmediatamente. Con los años yo me di cuenta que a mayor experiencia en las artes marciales y mayor destreza en las artes marciales genera en ti una responsabilidad. Y responsabilidad que se fue dando también en mi núcleo deportivo marcial. Porque el profesor de esa época, claro, cuando tú vas adquiriendo más grado, te va dando responsabilidades. Te dice, ya, tú enséñale a ese grupo un movimiento, tú enséñale a ese grupo otro movimiento, tú hazte cargo de ese grupo. Entonces, cuando yo empecé a notar eso, yo me di cuenta que las artes marciales, por lo menos en Occidente y en el contexto en el que estamos, porque no hay que olvidar que las artes marciales fueron creadas para defenderme y atacar, partiendo de esa base. Uh-huh. Pero cuando ya lo vemos desde el punto de vista deportivo, ya no está esa base como inmersa en mi día a día. No puedo yo ocupar las artes marciales para resolver una situación a golpes. No, hoy día está el diálogo, está la conversación, está el respeto por el otro y el respeto que yo también puedo generar que yo espero que las personas tengan hacia mí. Ya voy a hacer una pregunta mediática, no la iba a hacer, pero la tengo que hacer. Por favor. ¿Te has defendido? ¿Has tenido que llegar a esa instancia? Lo hice en un momento, lo hice en dos ocasiones intencionadamente. No. Y en otras ocasiones justamente para hacer valer mi capacidad de artista marcial, que eso fue en el colegio. Pero cuando yo sí lo tuve que ocupar realmente como en una pelea, fue en una época de mi vida en la que yo estuve en el servicio militar. Ahí yo tuve que en dos ocasiones sí defenderme como tal. Y eso también me hizo darme cuenta de lo que yo les comento.
no hay un esquema o un sistema de defensa personal que sea eficiente como tal cuando yo lo enseño, cuando yo hago una propuesta o cuando yo hago una propaganda de ven a mi academia a aprender defensa personal como tal. Claro. No, porque yo en esas dos instancias vivenciadas, prácticas, me di cuenta que no hay esquema que te sirva, pero sí el arte marcial te da por lo menos la tranquilidad y la confianza de enfrentar situaciones así. Si yo no, en ese tiempo yo tenía ya varios años por lo menos desarrollando el estilo de combate del Wushu, sí tuve un poco más de herramientas para poder utilizarlo. Pero si yo hago Taolu y lo desarrollo como tal de forma deportiva, no, pues las capacidades se van desarrollando para desarrollar destrezas en el Taolu, no en la defensa personal. Y en ese momento yo sentí que lo que hasta ese momento yo llevaba sí me dio las herramientas de confianza por lo menos, de enfrentar ese momento con una valentía un poco más sólida, porque cuando uno enfrenta una situación, aunque sea deportiva, sí uno siente cierto temor. El temor está en que uno sea golpeado. Entonces, en ese sentido, uno despierta los sentidos y en base a lo que uno ha desarrollado por mucho tiempo, de forma sistemática, me permite las herramientas para poder defenderme en ese caso. Entonces, sí lo ocupé en dos ocasiones así como puntualmente y no sé si me da como contentamiento decirlo, pero sí salí bien librado. Pude aplicar muy bien lo que había practicado hasta ese momento, pero de ese momento hasta ahora, esto fue el 2022. A la fecha, no lo he practicado, no lo he llevado a la práctica desde ese momento nunca más. Que no haya una tercera, que no haya una tercera oportunidad, pero igual es súper curioso porque, bueno, yo jamás he estado y mucha gente tampoco ha estado en situaciones donde se vea, aterrizándolo en términos más coloquiales, pero que se vea como amenazado, no en algún asalto, nada, pero aún así la gente que sí se deja como inundar por las emociones. Veo que tú no. Es complejo, porque las emociones, y lo que yo he aprendido con los años, las emociones no se pueden controlar. Las emociones sí se gestionan, eso sí lo puedo hacer. Pero para gestionar una emoción, uno tiene que tener también momentos similares a los que voy a enfrentar. Entonces, el combate genera emoción. Yo tengo compañeros de Sandá que yo los veo combatir, contextualizo y trato de empatizar con ellos porque ellos tienen un escenario deportivo en el que tengo el temor de que me vayan a golpear y tengo también la decisión de poder ocupar mis herramientas deportivas para ganar la pelea. Pero en la calle es distinto. En la calle tiene otra característica. No estoy diciendo que uno sea superior al otro, son características totalmente diferentes. En la calle no hay un juez que regule la pelea. No hay un reglamento que me diga qué está permitido, qué no está permitido. Y solo está como esta alerta interna. Exactamente. Y es un estado de alerta que tu cerebro activa. Activa desde lo más primitivo que nosotros tenemos, que es defendernos, el instinto. Claro. Y eso está en nuestro cerebro. Algunos lo desarrollan de manera mucho más inmediata, otros les cuesta desarrollar porque la decisión de defenderse es algo que también se desarrolla. Claro. Y si lo llevamos más a nuestro hoy en día, es más complejo todavía porque nosotros vemos en las noticias situaciones en las que una pelea salió mal porque la persona que tenía quizás la confianza de defenderse no midió la situación y se encontró con que el otro tenía un arma. Que son posiciones muy dispares por demás, que totalmente. Evidentemente cuando uno tiene un fierro, un palo, un arma, algo, es muy distinto. Ya la pelea. Exactamente, entonces es muy distinto hoy día ocupar las artes marciales para defenderme en la calle. Por eso yo siempre digo, mira, el arte marcial te va a dar por lo menos la capacidad de correr más rápido que el otro. Arranca, sí. Ese es mi consejo permanente frente a lo que hoy día vivimos en términos sociales. Profesores pueden discrepar conmigo, está bien, porque mi opinión es lo que yo he construido con el tiempo basándome en la experiencia y en el conocimiento bibliográfico también de lo que significa hoy en día las artes marciales. Yo siempre hago la diferencia, hoy día están las artes marciales, pero está el deporte de combate, y eso es muy distinto, tiene otras características de formación, de preparación, y si bien pueden ir paralelo, quizás se pueden acercar, pero nunca se van a cruzar. Entonces está la diferencia entre arte marcial y deporte de combate. Oye, Juan, muchas gracias por la conversación. Creo que salió súper curioso porque tocamos un tema súper importante en Chile sin querer queriendo. No, sí, por supuesto. Sí, igual, qué interesante la especificación y todo, la aclaración respecto a esta práctica. Sí. Y es porque claramente, bueno, yo me he dedicado en los últimos años desde el estudio a entender el deporte de combate o las artes marciales y hoy en día cómo ha derivado al deporte de combate.
Entonces son muy distintas las visiones que uno tiene que tener. Y para cada una de las dos áreas uno tiene que tener, tiene que interiorizarse desde el estudio. Yo no puedo simplemente dar clases porque me gusta. Está bien, ese es el primer paso. Pero después tengo que interiorizarme, tengo que estudiar, tengo que ver la posibilidad de cómo yo dar mi mejor versión como persona y profesional para formar nuevos deportistas. Y si me quiero dedicar al deporte, para tener herramientas para desarrollar en otra persona sus máximas capacidades para el rendimiento deportivo. Perfecto, Juan, muchas gracias. Bueno, ya lo saben, no se olviden seguir también la Academia Jinlang de Wushu. Claro. Y a nosotros, evidentemente, suscríbanse y síganos en todas nuestras redes, Ni Hao Chile, para ver más contenido como este, de deporte y demás. Que estén muy bien.